Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, nos dice: transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Este es el Evangelio de la fiesta de la purificación de la Virgen María y la presentación del niño Jesús en el templo del 2 de octubre, aquí conocida como fiesta de la Candelaria. Sonsonate tiene como patrona a la Virgen de la Candelaria, porque se representa a la Virgen con el niño en los brazos y una candela, porque el niño es la luz. Entonces, la tradición dice la bendición de las candelas, y esto es porque es la luz de Jesús. Y llevando las candelas a casa nos llevamos la luz que trae Jesús. Esta presentación del niño y purificación de María es una escena de enorme trascendencia, pero descrita con enorme sencillez. Contiene la realización de grandes promesas que quizá nosotros, metidos en este mundo rápido, veloz, no hemos tenido tiempo para ir a misa, pues ese día, ¿verdad? No es prescripción, pero es una gran fiesta. No hemos saboreado las oraciones litúrgicas de esa fecha, y pues tenemos de excusa la distancia grande que hay ahora, el tiempo que consume el tráfico de los vehículos, o simplemente no hemos tenido corazón, comidos por el materialismo y por el inmediatismo, para reservar tiempo y ponderar estas maravillas, esta y otras, pero esta es una maravilla. Yo intentaré desgranarla un poquito aquí, no da tiempo, por supuesto, una meditación, porque es riquísima. Pero quería recordarte lo que dice Lucas de María. 2 veces lo dice exactamente la frase, lo cual es muy extraño, sobre todo en la Nueva Escritura, en el Evangelio. Dice: y María meditaba todas estas cosas, ponderándolas en su corazón. O sea, María vivía las cosas, pero después las guardaba y las meditaba, ponderándolas. Ponderar significa dándoles peso. Pondus en latín es peso. Le daba peso a lo que sucedía en su corazón, ponderándolas en su corazón. O sea, saltemos a ver lo que sucede con esos 3 personajes: María, pero sí, José y Jesús. Entonces, voy a leer. Pensemos que se levantaron tempranito, porque estaban a 8 kilómetros en Belén de Jerusalén, con los inconvenientes de la llegada al templo en sí. Seguramente ya habían cambiado la residencia de aquella cueva inicial a una casita más oportuna o mejor, pero estaban en Belén. Entonces seguramente se levantaron temprano,
8 kilómetros en esa zona se recorren a pie como en 2 horas. Vemos a María, todavía casi una niña, 15 o 16 años. En esa edad se casaban las mujeres en ese tiempo. Bella, encantadora. Dicen los santos y las santas que han tenido visiones que presenta un porte de princesa. Aunque siempre, en este caso, en Nazaret, pobre, sencilla, y aquí va cargando al niño con un júbilo, como dirían aquí en El Salvador, de una primeriza, está feliz con su niño. Por supuesto que la carga de felicidad tiene mayor razón en ella, que sabe que ese es el Hijo de Dios. Y José, alto, viril, sereno, sencillo, fino, seguro, con una seguridad que cubre como un paraguas a toda esa familia que Dios le ha encargado, que es su familia, porque María es su esposa, pero también es esposa de Dios. Y ese niño es el Hijo de Dios. Y el niño, bueno, el niño humilde, pobre, desprendido de toda dignidad divina y también del boato mundano, ¿verdad? Sin gloria ni poderío, débil, más bien aparece Jesús allí necesitado. Decía Francisco en una homilía, Papa Francisco en una homilía de Navidad, decía: Dios no cabalga en la grandeza, sino que desciende en la pequeñez. La pequeñez es el camino que eligió para llegar hasta nosotros, para tocarnos el corazón. Qué bonito esto. Para salvarnos y reconducirnos hacia lo realmente importante. Entonces, dice el mismo Papa, dejémonos atravesar por este asombro escandaloso. Aquel que abraza el universo necesita que lo lleven en brazos. Así va, en brazos de María y de José, irían cambiando. El que ha hecho el sol necesita ser arropado, tiene frío. La ternura en persona necesita ser mimada. El amor infinito tiene un corazón minúsculo que emite ligeros latidos. La palabra eterna es niña, infante, es decir, incapaz de hablar. El pan de vida necesita ser alimentado. El creador del mundo no tiene hogar. Dice el Papa, hoy todo se invierte. Interesante es esto, que Dios se presenta pero con una inversión. El Rey de Reyes y Señor de Señores está aquí pobre y necesitado de todo. Nos ofrece su grandeza en la pequeñez. Debemos de pedirle a Jesús aprender esta pequeñez, Pero sigamos con la consideración de esta fiesta. Decíamos, te repito el parrafito que he leído de Lucas, dice: transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Entonces, la razón inmediata por la que la Sagrada Familia va al templo la podemos dividir en tres puntos, 3 motivos. Comenzando por la final, por la menos importante, en este caso, según Lucas, ¿verdad? La purificación de la madre. Pero es la que determina el tiempo, porque las mujeres tenían 40 días de permanecer reclusas, recogidas después del parto. Porque se estimaba que el derramamiento de sangre era en una ofensa, no voluntaria, una ofensa, pero no voluntaria, pero una ofensa, porque los judíos veían que la sangre contenía la vida y respetaban mucho la vida. Muchas veces dicen, Dios es un Dios vivo, está hablando de la vida como gran don. Entonces, pues María debía de ofrecer, según el libro Levítico, 2 pichones. Uno como holocausto en acción de gracias por el Hijo que le dio Dios, y otro para la purificación del derramamiento de sangre.
Entonces llegaban ellas al patio que se llamaba de las mujeres, y en la puerta de Nicanor, que es un pequeño monumento que había ahí, pues las mujeres iban pasando en fila. Te puedes imaginar a María, la perfectamente pura, la más llena de gracia. Así le dice el ángel, llena de gracia. Está reflejando a todo Dios. Bueno, pero está haciendo ahí la cola para recibir la purificación. Entonces se ponían delante del sacerdote, bajo ese monumento, y rociaba con agua lustral, es decir, agua sacralizada a esa madre, como significando el lavado. Esto se hacía más o menos 40 días después, porque 8 días después del nacimiento del niño ordinariamente se circuncidaba, y 33 días después se hacía la purificación de la Virgen, más o menos 40 días. Ese es un motivo por el que van al templo. Pero fíjate tú que todo tiene una plataforma, un común denominador de humildad, porque es que es la reina del universo, pues, y está allí purificándose. Feliz, por otra parte, de cumplir con la palabra de Dios y con el niño. El otro motivo es que lo dicta el libro del Éxodo, es un rescate por el primogénito que debía ser presentado a Dios. Y entonces los primogénitos, desde el ángel exterminador, ¿te acuerdas en las plagas de Egipto? Se entregaban a Dios. Los animales se desnucaban, pero los hombres claramente no. Entonces se consagraban a Dios inicialmente, pero cuando el Señor decide que la tribu de Leví se encargue del templo, entonces aparece una costumbre de pagar un rescate, porque como pasaban a ser de Dios, entonces la familia, pero esto dentro de un gran gozo, pues daba un rescate que eran 5 ciclos. Y así el primogénito volvía a la familia y era pues de la familia, ¿verdad? Se rescataba, esa es una palabra un poco violenta, pero así se rescataba al primogénito. Bueno, pues entonces ese rescate, pues era esa presentación con el rescate no era preceptiva. Solo se pagaban 5 ciclos, los padres pagaban 5 ciclos para el templo, ¿verdad? Como una limosna para el templo. Y luego, después decía la Virgen, la purificación de la Virgen, el rescate, y luego viene la presentación del niño. Entonces, Lucas enfatiza la primera llegada de Jesús. El núcleo de este relato evangélico es la llegada de Jesús al templo. Esto es muy impresionante, porque los reyes, cuando conquistaban una ciudad, cuando llegaban, visitaban, se sentaban en el sitio principal, ponían su trono, y el trono de Dios es el templo, pues la casa de Dios, y Jesús llega al templo para tomar posesión del templo, es decir, de su trono, del lugar que le corresponde. Y entonces, claro, eso lo pone Lucas porque interesa decir que Jesús es el Hijo de Dios. Y de hecho, la primera lectura de la fiesta de la presentación del niño es una profecía que concretamente dice así, ¿verdad? He aquí que yo envío a mi mensajero. De improviso entrará en el santuario el mensajero de la alianza que ustedes desean. Y lo pone así con gran poder. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como lejía de lavanderos. O sea, algo tremendo esa llegada, ¿verdad? Así estaban esperando los judíos a su Mesías, como un político, como un rey que mandaba y rescataba a su pueblo de la opresión meramente política. Y entonces, claro, aquí llega humilde, niño, en los brazos de su madre, así como dice el Papa Francisco, ¿verdad? Que Dios nos ofrece su grandeza en la pequeñez, que no cabalgue en la grandeza, sino que desciende en la pequeñez.
La pequeñez es el camino que eligió para llegar a nosotros, para tocarnos el corazón. Entonces, aquí hay una paradoja, pero está entrando Jesús por primera vez en el templo. Está tomando posesión. Y entonces el Salmo 23, que habla de lo mismo, pues canta esta gloria y dice: puertas, ábranse de par en par, agrándense los portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Ábranse de par en par puertas, levántense los dinteles, agrándense los portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. Pero llegó Jesús, ¿verdad? Como un niño. Qué lección para nosotros, ¿verdad? De humildad. Recordemos que Jesús nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Como que esa es una recomendación para entender a Jesús, a bajarse y captar la humildad. Así decía San Juan de la Cruz: baja si quieres subir, pierde si quieres ganar, sufre si quieres gozar, muere si quieres vivir. Es una poesía, ¿verdad? Tiene mucho significado, pero se está refiriendo al abajamiento personal, ¿verdad? A la humillación personal, a la humildad, que es bellísima. Solo si hacemos un esfuerzo por ser humildes, creceremos espiritualmente. Y yo diría que toda la formación que aquí se recibe, pues tiene como prerequisito un esfuerzo de humildad, porque si no pensaremos que no la necesitamos o que no la necesitamos tanto. Y los sacramentos de Jesús que nos da en la iglesia pensaremos también que están un poco de sobra o que para mí no son tan necesarios. En fin, cogeremos una postura que no nos corresponde. No nos humillaremos. Pero sigamos con la escena. Dice que se presenta al niño y comenta Benedicto XVI algo muy interesante, que el original, el griego, presentar también es ofrendar, ofrecer. Entonces, presentación es ofrecimiento. Y que realmente dice, este niño se lo ofreció la Virgen, porque no fue rescatado por ellos, los padres no se lo llevaron a su casa, sino que la Virgen se lo dio del todo a Jesús, lo ofreció. Qué bonito es, lo dio por completo. Ha sido entregado personalmente, dice Benedicto XVI, en el templo para ser propiedad de Dios. Pero esto es gozoso, pues. O sea, se está cumpliendo lo que afirma la carta a los hebreos. Sacrificios y ofrendas no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Los sacrificios y los holocaustos por los pecados no te han agradado. Entonces yo dije: he aquí que vengo, oh Dios, como está escrito de mí, para hacer tu voluntad. O sea, María Santísima, que es lo que tiene en mente ella desde el principio, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, conoce que el camino correcto es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? La sabiduría divina, encarnarla. Entonces ofrece a su Hijo para que se cumpla en él la voluntad de Dios. Ella ofrece a su Hijo en nombre de toda la humanidad. O sea, este momento es uno de los momentos más solemnes de la vida de la Virgen María. O sea, pues es el núcleo, el eje de este evento es el ofrecimiento público de Jesús a Dios. Pero es un niño. Yo quisiera que vieras eso, que el regalo es un niño. La maravilla es un niño. Bueno, pues entonces está cumpliéndose la profecía, pues, ¿verdad? Está entrando Jesús, no con el boato y el brío con que lo presenta Miqueas, sino que está paradójicamente aceptando la gloria que le da el Padre, pero él presentándose muy humilde. O sea, pues, lo que unifica, lo que sostiene, la clave interior de este suceso es la humildad.
Veamos pues así de nuevo en nuestra imaginación a los padres del niño felices yendo a presentarse al templo. Pues bueno, pues esto nos dice que es obvio que viene al mundo Jesús para reinar, ¿verdad? Pero tiene que entrar al templo y la manera con que entra al templo es una gran enseñanza para nosotros. Porque realmente Dios, Jesús, quiere abrirse un lugar en nuestros corazones. El templo en el que le interesa realmente reinar es nuestro corazón. Pero eso solo se puede lograr si aceptamos la necesidad de cambio, la necesidad de purificación, la necesidad de mejorar. Entonces entendemos este salmo tan bonito, ¿verdad? Ábranse los portones de par en par, levántense los dinteles, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Tenemos que abrir nuestros corazones porque va a entrar el Rey de la Gloria. Pero, bueno, pues la escena nos presenta dos ejemplos. Aparte de María, José y el niño, hay dos personajes importantísimos que son el anciano Simeón y la profetisa Ana. Dice, leo a continuación de lo que leí antes, vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios. Temeroso es piadoso en el lenguaje, amador de Dios, ¿verdad? En el lenguaje de la escritura antigua. En él moraba el Espíritu Santo, el cual había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Y movido por el Espíritu Santo fue al templo. Y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir lo prescrito por la ley, lo que hemos comentado antes, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, para mí esta es una de las oraciones más bellas de la Escritura. Señor, ya puedes llevarte en paz a tu siervo de este mundo, según lo que le habías prometido, porque mis ojos han visto al Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Aparece otra vez la imagen de la luz, pero qué bonito es como está aquí este hombre, ¿verdad? Abriendo su corazón, abriéndose al cambio, como antes te decía, a la mejora, pero dice, ya puedes llevarme de este mundo, porque mis ojos han visto al Mesías del Señor. Y claro, hay que sopesarlo porque este se abre, pero cabe la posibilidad de cerrarse, de cerrar las puertas y los dinteles, de bloquearse. Y por poner un ejemplo cercano, porque estamos en el tiempo del nacimiento de Jesús, de la vida de infancia, ¿verdad? Pensemos en Herodes. Cuando los reyes llegan a la mansión de Herodes, aparece esta mansión como una casa tenebrosa, cerrada, donde reina la oscuridad, donde no pueden ver la estrella. Reina la desconfianza, el miedo, la envidia, porque Herodes se asusta y envidia cuando conoce la realidad o la posibilidad de que ha nacido el Mesías, el Señor. Y empieza a ver en Jesús un rival, un competidor, un peligro, y se llena de miedo. Es que está cerrándose, no está abriéndose. Pero Jesús no ha venido para derrocarlo, Él ha venido para derrocar al príncipe de este mundo, al demonio. Tiene un objetivo obviamente más amplio y mayor. No ese pobre reyezuelo, dependiente y miserable, pero se cierra y opta por la seguridad del crimen. Herodes opta por la seguridad del crimen. Uno dice, pero ¿de cómo se puede uno cerrar a tanta luz, a tanta gloria? Y además un niño, de un niño se compadece cualquiera, pero no. Él dice a los reyes que vayan
y para que y le digan después a su vuelta para ir a adorarlo, pero él no quiere adorarlo, no quiere aceptarlo, él quiere eliminarlo, él quiere matarlo. O sea, ese tipo de temor de Herodes mata su corazón. Y es en el corazón nuestro donde Jesús quiere asentarse y reinar. Y Herodes no se convirtió. ¿Por qué? Porque no quiso cambiar. Y el punto es que nosotros pensemos desde nuestra humildad, pues pidiéndole al Señor que nos dé la humildad, digámosle, enséñame a cambiar. Que este nuevo año sea para mí una oportunidad de cambio. Que tú vengas a reinar a mi corazón. Que lo llenes de tu felicidad. Que crezcamos en pureza de intención. Que no nos dejemos comer por la soberbia. Y hay un punto de camino que a mí me gusta mucho y te lo leo porque hay una soberbia pues solapada interior, ¿verdad? Y nos puede atacar por ahí el demonio, ¿verdad? Dice este punto, da toda la gloria a Dios, exprime tu voluntad, ayudado por la gracia, cada una de tus acciones, para que en ellas no quede nada que huela a humana soberbia, a complacencia de tu yo. Es que hay que rectificar, exprimir las acciones, para que no quede nada que huela a humana soberbia, a complacencia de nuestro yo. Para que pedirle al Señor, pues, que nosotros tengamos esa acogida total, esa apertura de Simeón, que él ya siente que tiene todo, porque ha visto al Salvador. Y nosotros lo tenemos aquí, ahora adelante, ¿verdad? Y cada vez que queremos hacer oración y podemos venir al sagrario y podemos además comulgar y podemos prepararnos, purificarnos con la confesión. O sea, hay que cambiar, hay que acercarse a Él, esa apertura, dejar esa luz de la sabiduría que entre y nos cambie por dentro. Bueno, pues terminemos como termina el trocito del Evangelio que se lee en la fiesta de la purificación de la Virgen y de el ofrecimiento del niño Jesús al Padre, dice. Sigo leyendo. El padre y la madre del niño estaban admirados después de la oración que ha hecho Simeón. Puedes llevarte en paz a tu siervo de este mundo. El padre y el niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Claro que María sabía ya, porque conocía las Escrituras, que su hijo iba a sufrir. Pero como dice el Papa Francisco, esa frase es muy dura y debe haberle dolido tremendamente también, díceles a José, que estaba puesto ahí para protegerla a ella y al niño. Y a ti una espada te atravesará el alma. Dice una visión que tuvo Santa Brígida, esta reina de Suecia, que después se hizo monja y fundó una congregación. Entonces le dice la Virgen que esa frase le golpeó todos los días de su vida hasta que llegó al cielo. Porque sabía que la espada era que golpearan a su hijo. Lo que más le podía doler a María era el dolor de su hijo, la muerte de su hijo. Entonces le explica a ella que también era madre, tuvo varios hijos, creo que tuvo 8 hijos, Santa Brígida, con el rey de Suecia. Después era un tipo de monarquía por elección. Entonces siempre es princesa, ¿verdad? Y se mete de monja. Y entonces le dice a la madre, la Virgen, que cuando veía las manitas y los piececitos del niño, lloraba, porque sabía que iban a ser traspasados. Y eso le dolió hasta el final. Pero termina el Evangelio diciendo:
Había también una profetisa, Ana de Fanuel, de la tribu de Aser, una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Qué bonito esto, ¿verdad? Que esta mujer no se detiene. Se da cuenta que está el Mesías, que es un niño difícil, que es el rey liberador, pero ella entiende lo que está pasando, ¿verdad? Entonces empieza a hablar, ¿verdad? Dice, hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Es un ejemplo esto, pues, porque nosotros también tenemos que llevar este anuncio, estas bondades de la redención que tenemos en la iglesia, tan a mano, ¿verdad? Tenemos que llevarlas a muchas personas. Y como Ana, hablar de Dios, hablar de Jesús. Pensemos a cuántos les hemos hablado de Jesús el año pasado. Quizá nos sobran los dedos de las manos para tener una conversación profunda, animante, para que se acerquen y también nosotros acercarnos a Dios. Quedémonos con estas dos ejemplos, dos personajes que están puestos en esta escena evangélica. Simeón con su apertura y su felicidad de ver a Jesús, y Ana, que también por esa misma felicidad no puede callar y empieza a hablar. Que sepamos nosotros reaccionar así con esta claridad. Y pidámosle a la Virgen que nos enseñe a llevar las promesas del Señor, guardándolas y repartiéndolas a los que están alrededor nuestro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después de la consideración de esa escena evangélica que tiene tanto contenido como para repasarlo por propia cuenta, vamos ahora a hablar de un tema que sigue siendo una consecuencia de la humildad. Es el espíritu de servicio, el servir. Y primero, no deberíamos acostumbrarnos a tener a Dios, nuestro Señor, en la Eucaristía a nuestro servicio. Y poder venir aquí a hablar con Él, reunirnos en su presencia, cuando queramos, cuando queremos, cuando lo necesitamos, siempre. Pero no olvidemos que Él dice, nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Jesús se las ha arreglado, podríamos hablar así en términos humanos, para que el Padre Celestial, mediante la acción del Espíritu Santo, consigue mover nuestros corazones para que abramos las puertas, como decía en la anterior meditación, ¿verdad? Para que Él pueda entrar y enderezar lo que está torcido, dar vida a lo que se marchita, encender lo que se apaga y mover a nuestro ser entero a seguir al Padre
con un nuevo, al Padre Celestial, a Cristo, con un nuevo impulso interior en este año. Pero recordemos que dice Jesús, si el grano de trigo, una vez caído en tierra, no muere, queda infecundo, pero si muere, dará fruto en abundancia. O sea, nuestro Señor Jesucristo nos enseña con su propia vida esta parábola, porque Él hace que su muerte sea para nosotros la vida y nos consigue todas las riquezas del cielo a partir de esa redención en la cruz y con su resurrección. O sea, que hay que abajarse, hay que morir a uno mismo. Recordemos lo que dice Jesús, aquel que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que pierde su vida por mí, la encontrará. Y el que guarda su vida, no la encontrará. Y el que pierde su vida por mí, la encontrará. Dar la vida, servir así, dar la vida cada día a nuestros hermanos, nuestro país, podríamos decir, nuestra sociedad, nuestras amistades y sobre todo aquellos que ha puesto el Señor más a mano nuestro, que son nuestra familia. Al asomarnos al Evangelio y contemplar la vida de Jesús, observamos una constante matemática que acompaña cada una de sus acciones, y es esta que estoy comentando, el espíritu de servicio, que supone una entrega total. Él dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y qué bonito, porque no pone límites después, ¿verdad? Vengan a mí todos los que están necesitados y agobiados, y yo los aliviaré. Vengan a mí. Y Él dice, nadie tiene amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos. Y Él la dio. La dio desde el principio. Comienza dando su vida en Belén, un lugar escondido, con un servicio silencioso, abajándose totalmente, no reclamando la gloria que le corresponde como Dios, como Rey de Reyes. Su entrega desde el principio es completa a los ojos de los hombres y a los ojos de Dios. Uno tiene que pensar, pues así, aquí haciendo oración, porque venimos a hablar con Dios. Yo me entrego, realmente tengo ese adjetivo de parte de los míos hacia mí, que soy un hombre que sirvo, que me entrego. O sea, puedo decir que yo me entrego como Cristo, que me pongo en las manos de los otros. San José María tenía un dicho muy bonito que decía que hay que hacer alfombra para que los demás pisen blando. En tu casa, alfombra para que los demás pisen blando. Con un sacrificio, por otra parte, escondido, silencioso, que no se evidencia, que no reclama nada, que no se reserva nada, que no exige derechos, aún aquellos que de suyo podríamos tener. Quiero citarte a San José María porque él desarrolla esta, para el padre de familia, para la madre de familia, para el hombre de la calle, para el sacerdote también que esté en el mundo, servir, dice. Servir es una cosa deliciosa. Yo quiero servir, ser servidor de todo el mundo. Quiero servir a Dios y por amor de Dios servir con amor a todas las criaturas de la tierra, sin distinción. Cuando San Agustín comenta la escena de la llegada del niño Jesús en manos de María y José, y él los toma, sale al encuentro de Dios y toma al niño en sus brazos, ¿verdad? Y lo conduce, dice San Agustín, el anciano llevaba al niño, pero en realidad era el niño que sostenía al anciano. Qué bonito que ni se daba cuenta Simeón que el niño lo estaba sosteniendo, ¿verdad? Que nuestro servicio sea así y que nos gocemos en servir y entregarnos. Decía también San José María, y morir luego exprimidos como un limón, habiéndolo dado todo, que es la mejor moneda para comprar la felicidad eterna. Luego, pues, de Belén, tiene Jesús una infancia y una juventud que pasa inadvertida para nosotros y sus contemporáneos. Y después vendrán
los años de vida pública, el anuncio del reino de Dios, la llamada a la conversión, ¿verdad? Eso es lo que va haciendo Cristo, llamando a la conversión y predicando el evangelio del reino de Dios. Y en esas anda Jesús tan entregado, tan dedicado a su tarea, olvidado de sí mismo, que cuando uno quiere seguirlo, le dice, ojo, que las raposas del campo tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre, era un título mesiánico, no tiene lugar donde reclinar la cabeza. O sea, Jesús no tenía lugar donde reclinar la cabeza. Te traigo esto aquí a colación para este ratito de oración, porque nosotros a veces exigimos y exigimos más de la cuenta. Dice un punto de surco, olvídate de ti mismo, que tu ambición sea la de no vivir más que para tus hermanos, para las almas, para la iglesia, para los tuyos, en una palabra, para Dios. Y escoger así siempre el último lugar. Es bonito, Juan Pablo II cuando hablaba de esto, citaba ponía el ejemplo de Maximiliano Kolbe, aquel franciscano polaco que estaba metido en Auschwitz y que después lo mandaron a la celda del hambre. Pero realmente escogieron a 3 como un castigo y uno de esos soldados tenía muchos hijos y le dijo al jefe de la cárcel que él quería sustituirlo. Y entonces lo sustituyó, ¿verdad? Entonces dio su vida por los demás. Pero es tremendo porque dice que no murió, que aguantó el tiempo en la celda, que no se sabe cómo, y que tuvieron que ponerle una inyección para matarlo. O sea, todavía más, ¿verdad? O sea, sufrir hasta el final. Los otros 2 habían muerto, pero él no. O sea, Jesús vive para nosotros, vive para las gentes que están a su lado y se da por completo. Y a cada paso, Jesús tiene una interrupción. A nosotros cómo nos molestan que nos interrumpan, ¿verdad? Que nos saquen del riel que hemos escogido previamente. A cada paso, una interrupción, una petición, una necesidad que le presentan, oportuna o inoportunamente. Yo diría que muchísimas inoportunamente, porque dice el Evangelio que no tiene ni tiempo para comer ni dormir. Recordemos aquella escena en la que Jesús está atendiendo al arcisinagogo. El arcisinagogo era un personaje importante en cada pueblo, ¿verdad? En cada ciudad, y lo está atendiendo porque le está pidiendo que cure a su hijita que está agonizando. ¿Te acuerdas? Y Jesús se dispone ya a ir a la casa del arcisinagogo y entonces una mujer toca su vestido, aprovechándose del tumulto. Y Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Comenta Lucas, porque sabía que había salido de él una fuerza, una virtud. Pero Pedro le contesta, maestro, una multitud te aprieta y te comprime y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Porque toda la gente ahí apretándolo, ¿verdad? Inoportunamente, por supuesto. Pero entonces, aquella mujer, en medio de esa ocupación de Jesús, te digo, porque a veces estamos tan ocupados y decimos que no servimos porque estamos muy ocupados, porque no tenemos tiempo. En fin, entonces, pero aquella mujer toca el vestido de Jesús y arregla su problema. O sea, cuando te alcanzan a ti, los tuyos, tu mujer, tus hijos, tus nietos, tus hermanos, tus amigos, ¿verdad? Cuando te tocan, se acercan a ti, ¿qué consiguen? Consiguen el beneficio que buscan, como esta mujer que consiguió la curación. ¿Te acuerdas que llevaba 12 años padeciendo flujo de sangre y había gastado toda su fortuna en médicos y medicinas y cada día estaba peor? Tengo un médico que, bromeando de su misma profesión, dice, eso sigue igual.
¿verdad? Sí, igual. Entonces, bueno, pero el punto es que estaba la mujer así y toca a Jesús. Y qué felicidad, cómo cambia. Pero a continuación, cuando le dice a la mujer, no temas, mujer, tu fe te ha salvado, sigue camino a la casa del arquisinagogo para encontrarse con la niña. Y en el camino le llegan a decir que ya no moleste al Señor, al maestro, porque la hijita ha muerto. Pero Jesús le acompaña a la casa y a ese momento de dificultad le indica que no tema, que la niña solo está dormida. Y el punto es que llega Jesús y va hasta el cuarto de la niña. O sea, Jesús se mete en las dificultades física y espiritualmente de las personas que están a su lado, que le solicitan y otros que no le solicitan, que están allí y que se ven beneficiados porque no se atreven a pedir, pero no se atreven a pedir nada, pero se benefician. Uno tiene que pensar, y yo con mi cariño me meto en la preocupación, aunque me parezca absurdo. Las preocupaciones de los adolescentes son tan tontas, ¿verdad? Pero son sus preocupaciones. Y tú te metes. O con la diferencia de sexo, las apreciaciones femeninas pueden parecer absurdas y para ellas las masculinas. En fin, pero yo me meto con cariño humano y sobrenatural. En otros momentos, las multitudes que se le echan encima a Jesús, pues porque quieren escucharlo y quieren tocarlo. Dice hace 2 días decía el Evangelio que la sombra de Jesús o el paso de su ropa, tocar su ropa, los curaba. O sea, es un sanador de enfermedades, es un sanador de espíritus, lleva consuelo, llega calor de amor, ¿verdad? Lleva el perdón de los pecados, que eso es muy importante. Y Jesús no hace ascos nunca. Nosotros hemos de estar seguros de esto y sentirnos así contentos de acercarnos a Jesús, aún con nuestras imperfecciones, que son muchas, y la mayoría que no conocemos. Pero es Padre y me ama y ha venido para salvarme y no hace ascos. ¿Te acuerdas que estaba comiendo en la casa del fariseo Simón, un banquete de gente importante, y se cuela María Magdalena, una mujer que aparece, que como se deduce que es una prostituta, ¿verdad? Porque dice después que el Evangelio que de ella sacó 7 demonios. Es una mujer que estaba muy equivocada. Pero llega la mujer llorando porque ha oído al maestro. Y entonces llega a llorar, a lavarle los pies con sus lágrimas y a enjugarlos con sus cabellos. ¿Verdad? Lo sabemos. Y entonces dice Simón, si este hombre fuese el Mesías, sabría quién es esa mujer y no se dejaría tocar por ella. Y Jesús le dice, oye Simón, vine a tu casa y no me lavaste, perdón, no me diste el beso de la paz. Tampoco ungiste mi cabeza con óleo, porque ellos perfumaban al huésped importante, ¿verdad? Con perfumes naturales, perfumes. Y tampoco me diste el beso de la paz. En cambio, esta mujer no ha dejado de besar mis pies, de lavarlos con sus lágrimas y enjugarlos con sus cabellos. Yo te digo que se le ha perdonado mucho porque ha amado mucho. O sea, Jesús no pone límites a su caridad, a su amor. Entonces, acoge a esa mujer de suyo desagradable, pero ha venido para eso. San José María decía que había que servir hasta fastidiarse. Yo me fastidio por vosotros. El anterior pelado del Opus Dei dice que el primer día que lo conoció, y estaban en una casa y eran 2 muchachos y los invitó a ir a una casa de retiro que estaban haciendo. Y pues en Zaragoza, de Madrid a Zaragoza, el camino era pues en aquel tiempo de muchas curvas y se mareó brutalmente y vomitó todo. Dice que él no sabía cómo se había vomitado todo el traje. Y entonces que San José María dijo al chofer que parara, se bajó, recogió, cortó unas hierbas y le limpió él mismo, por supuesto, tocando el vómito del cuerpo. Y el otro dice que estaba tan desconcertado, tan mareado, que no sabía ni qué hacer, pero le limpió todo.
Claro, dice, es que era cariño de verdad. O sea, nosotros hemos de fomentar el santo orgullo de servir a Dios y por Dios a los demás, a todas las almas. O sea, hay quienes se asustan de oír esta palabra, servicio, el servicio, porque les parece que servir es algo incompatible con el progreso, con la colocación, con la prioridad, como si fuese como una lesión a la dignidad personal. Y no es así. El Hijo de Dios vino a servir y no a ser servido. O sea, y el espíritu de servicio es espontáneo y verdadero cuando el alma es humilde, y aquí conectamos con la meditación anterior. Humilde. Recordemos cómo Jesús en la última cena se quita la túnica y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Sabía que sus horas amargas se le echaban encima. Y conocemos la resistencia de Pedro y además es fácil pensar que así, eso tenían todos en su corazón. No querían que los limpiara, les lavara los pies. Pero Pedro se atreve a decirlo, ¿verdad? Entonces Jesús le obliga. Si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino. O sea, le obliga a que se deje servir. O sea, decía Juan Pablo II que esto no es una lección de humildad, sino es propiamente, lo es también, ¿verdad? Pero propiamente es una lección de amor extremo, que lleva al servicio, que vence la soberbia, la vanidad, el espíritu de desobediencia, la falta de rectitud de intención, en fin, que quiere ser únicamente de Dios. Vayamos terminando, pues, pero recordemos que Juan Pablo II decía, servir es reinar. ¿Quién reina? El que sirve. El que quiera ser el primero, sea el último, el siervo de todo, dice Jesús. Servir es reinar. Por supuesto que supone un poco de mortificación y entrega y desgaste, por supuesto, pero habrá que vencer ese ego y entregarse. Por supuesto, alimentándose en los sacramentos, en la comunión, en la confesión, confesándose de estas cosas que a veces no decimos. Nos guardamos la confesión para los pecados grandes, pero hay cosas pequeñas que son pecados veniales que ensucian nuestra interioridad y claro, nos ponen a distancia de los demás y de Cristo. Por eso dice un punto de camino, ese Cristo que tú ves no es Jesús. Será en todo caso la triste imagen que pueden formar tus ojos turbios. Purifícate, clarifica tu mirada con la humildad y la penitencia, luego no te faltarán las limpias luces del amor y tendrás una visión perfecta. Tu imagen será realmente la suya, Él. Te decía que estoy hablando de servicio porque estamos a las puertas de la Cuaresma. Y uno piensa, ¿verdad? ¿Qué mortificaciones voy a ofrecer en la Cuaresma? El servicio, no te quepa duda que es lo mejor. Servicio a Dios y por Dios a los demás. Servirles de verdad. Que se sientan contigo acompañados, atendidos, custodiados, seguros, como decía antes, visitando a José. Bueno, pues entonces terminamos con un punto también de surco que dice, hablando de las bodas de Caná, en medio del júbilo de la fiesta en Caná, solo María advierte la falta de vino. Hasta los detalles más pequeños de servicio llega el alma, sí como ella se vive apasionadamente pendiente del prójimo por Dios. Ella se dio cuenta de que faltaba vino porque estaba apasionadamente pendiente de los demás. El amor la llevaba a eso, ¿verdad? Estar pendiente de todos. Que el amor a nosotros nos lleve, digamos, ese amor a Jesús, a estar pendientes. Y el ejemplo que teníamos antes de José, pues tengo aquí más reflexiones de José, pero ya no da tiempo, ¿verdad? Qué servicio, qué entrega más completa. Y sabemos tan poco, pero no nos cabe duda que fue difícil sacar esa labor, esa misión adelante.
puso mucho sacrificio y entrega, que la hizo, que lo dio, lleno de alegría. Santa María, enséñanos tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.